precisamente de cómo Dios nos acepta y nos invita a formar parte de su familia, la familia de Dios. Pero ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Hay una idea general en algunas personas que se piensa que toda la humanidad somos hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Nos dice que Dios creó a Adán, somos criaturas de Dios, Dios nos hizo. El único engendrado por Dios es Jesús, su Hijo unigénito, significa el único engendrado. Pero nosotros llegamos a ser hijos de Dios mediante una adopción. En la sociedad hay mucha gente, también en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que adoptó a personas, a niños, y los crió como si fueran sus hijos. Esto de adoptar es algo muy interesante el analizarlo. Hay mucha gente que abandona a sus hijos, o los hijos son criados por los abuelos o por los tíos, etc. Pero hay gente que acoge dentro de su familia a personas y les da el trato de hijos e hijas. Hay gente que es adoptada y no sabían, y cuando se enteran sienten cierta desilusión, cierto enojo, cierto malestar porque no les dijeron que eran adoptados. Es muy amplio este tema, pero hoy vamos a verlo de esta manera. Legalmente, cuando una persona adopta a un niño, a una niña, ese niño, esa niña tienen los derechos y tienen las obligaciones que los hijos engendrados. Son exactamente igual ante la ley. Lo que no tienen esos hijos adoptados es pues la genética de los padres, que no son los padres biológicos, porque los adoptaron, los recibieron, los acogieron, pero su genética viene de sus padres biológicos. Y esto lo estoy comentando porque vamos a aprender hoy algo muy interesante. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, en lo que lo van localizando. Sigo platicando acerca de esto. He conocido matrimonios que por alguna circunstancia no han podido tener hijos. Y han pasado los años y nunca tuvieron el valor o la oportunidad para adoptar a alguien, para acoger en su familia a una persona, un niño, una niña, que pudieran ellos criarlos, instruirlos, obedecerlos. Hay muchas situaciones por las que la gente no adopta. Mucha gente pensará que cómo van a tratar a alguien que no es su hijo como si fuera su hijo, y tienen ciertos problemas a ese respecto. Sin embargo, incluso en la Biblia habla de algunos ejemplos. Por ejemplo, Abraham adoptó a su sobrino Lot, lo trató como si fuera su propio hijo. Era hijo de su hermano que había fallecido, y Abraham lo acogió, lo cuidó, y cuando ya fue un adulto independiente, pues tomaron caminos separados. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de la Escritura en cuanto a nosotros. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? En San Juan, capítulo 1, en el verso 12, nos dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesús, a todos los que ponen su fe en Él, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, el poder, la autoridad de poder llegar a ser hijos de Dios. Entonces voy a comentar aquí nuevamente. Estamos en San Juan, capítulo 1, verso 12. Las personas naturalmente no somos hijos de Dios, somos una criatura. Dios nos hizo, Dios nos creó.
Pero podemos llegar a ser hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Dice que todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esa facultad. Hoy nos hemos convertido en hijos de Dios mediante la fe. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Más adelante está Gálatas capítulo 3. Ya lo tenemos. Gálatas capítulo 3. Voy a seguir comentando en lo que todos lo encuentran. Estamos hablando de la adopción. La adopción que Dios hace a cada uno que pone su fe en Él. Ahora nos hemos convertido en hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 3, en el verso 25 en adelante nos dice: pero venida la fe. Ahora todo esto es a través de la fe, a través del creer, a través de poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Dice el versículo que leímos hace un momento: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ahora nos dice en el 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Él está explicando una analogía. El ayo era el esclavo que atendía a los hijos, prácticamente quien los criaba. Pero ya no estamos bajo un esclavo. Dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? Dice: por la fe en Cristo Jesús. Y después viene explicando algunas relaciones en cuanto a esta adopción, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, estamos hablando de que llegamos a ser hijos de Dios. Y un hijo tiene una facultad. Vamos a ir a Romanos, un poquito atrás en esta carta. Romanos capítulo 8. Los hijos tienen una facultad. Los hijos pueden heredar de sus padres. Entonces vamos a ver cómo se va construyendo esta relación con Dios. Antes solamente éramos criaturas de Dios. Hoy, por medio de la fe, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos una facultad. Vamos a verlo en el versículo 16 y 17 de Romanos capítulo 8. Ahora, bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero la función primordial de este enlace entre nuestra vida y Dios es a través del Espíritu Santo, porque Él va a fungir va a hacer varias funciones para que nosotros tengamos esta relación como Dios quiere en nuestra vida. Dice: el Espíritu mismo da testimonio, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio el Espíritu? De que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando recibimos ese Espíritu Santo, Él da un testimonio a nuestro propio espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, hay una consecuencia. Si somos ahora hijos, también somos
herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo es el único Hijo engendrado. Pero ahora Cristo es convertido también en nuestro hermano, porque hoy somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Pero también aquí nos da hace énfasis en lo siguiente: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir que tenemos los beneficios, tenemos los derechos, pero también tenemos las obligaciones, ¿verdad? Dice, si verdaderamente padecemos con Él. Ok, entonces vamos a ver que hemos sido adoptados por Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Ok, ¿ya lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, vamos a ver, vamos a observar de qué manera Dios nos ama. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Cómo vamos a ser llamados ahora? Hijos de Dios. Aquí la Biblia es muy clara, hace mucho énfasis en este asunto. Esto de ser adoptado hijo de Dios es algo muy importante, porque ahora pertenecemos a la familia ¿de quién? De Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahora, esta esperanza de esta herencia, estamos hablando de que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto nos debe de dar un énfasis en nuestra vida. Dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, esa esperanza es ser parte de la familia de Dios y que tenemos una herencia en el cielo juntamente con Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces no somos hijos de Dios así por la casualidad, por cualquier cosa, no, es por haber depositado nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a regresar otra vez a Romanos, capítulo 8. Versículos 14, vamos a leer algunos versículos del 14 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa?
estos son hijos de Dios. Ahora, hemos depositado nuestra fe en Jesús. Y ahora tenemos una facultad, un poder, una autoridad, la de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene, dice la Escritura, y nos sella. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora somos propiedad, somos parte de la familia ¿de quién? De Dios. Y aquí leíamos en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Dice aquí adelante en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No somos ya esclavos del pecado, no somos ya esclavos para hacer lo malo, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre, o Padre nuestro. Y leíamos en el 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a ir a Gálatas, adelantito de aquí, en el capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? 4. Versículo 5. Amén. Ok, dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Si usted lee con cuidado lo anterior, está explicando el apóstol Pablo esa relación que ahora Dios tiene con nosotros, que ahora nos trata como hijos, dice, a fin de que recibiésemos, ¿qué íbamos a recibir? La adopción de hijos. Somos hijos, pero hijos ¿qué? Adoptados por Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió Dios? El Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esta frase de Abba es en arameo una forma familiar que utilizaban las familias, los hijos, para referirse a quién, al papá. Era como, no exactamente, pero era parecido, como decirle papito, papito mío. Ahora, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos clamarle a Dios como Abba Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, que le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús en la oración modelo que nos enseña nos hace énfasis también en esto, porque dice, ustedes cuando oren van a decir así, Padre nuestro que estás ¿dónde? Ahora somos parte de la familia ¿de quién? De Dios. Ahora Dios no es solamente nuestro Dios, sino también es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Y esta relación que hoy tenemos familiar con Dios nos permite tener precisamente esos beneficios de recibir la adopción por parte de Dios. Ahora no solamente es esto lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Les comentaba hace un momentito que cuando una persona o un matrimonio adopta a un niño o a una niña, legalmente, ante la ley, ante las autoridades, ese niño, esa niña tiene las mismas derechos que los hijos biológicos. Para la ley no hay diferencia. Sin embargo,
genéticamente, pues los hijos adoptados no son exactamente igual que los hijos biológicos. Pero con Dios sucede algo interesante. No solamente somos adoptados, sino que el Espíritu Santo obra en nuestra vida de tal manera que ahora vamos tomando parte de la misma naturaleza divina. ¿Cómo es esto? Esto es muy interesante. Vamos a verlo. En Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice en el versículo 8. Ok, ¿ya lo tenemos? El versículo 8 dice, porque en otro tiempo, a ver si hay una diferencia, el antes y el después. Habíamos leído en San Juan capítulo 1, en el 12, que a todos los que reciben a Jesús hay algo que sucede en su vida. Dice, ahora tienen la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Dice, en otro tiempo éramos tinieblas. Quiere decir que estábamos separados de Dios, no formábamos parte de su familia, estábamos incluso bajo la maldición y bajo la ira de Dios. Mas ahora ¿qué somos? Sois luz en el Señor. Hace la diferencia de las tinieblas a la luz. Ahora somos luz en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Andar como hijos de luz. Somos parte de la familia de Dios. Y hoy Dios nos da la oportunidad de dar un testimonio, quiere decir, de mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y vamos a leer adelante, en el versículo 9 en adelante, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Debe de haber un cambio, debe de haber una forma de entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, está adelante casi al final. Segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Ok, y aquí nos vamos a detener un poquito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Ahora, voy a ir resumiendo. Estamos hablando de que somos ahora hijos de Dios. Tenemos un llamado a participar de la naturaleza divina. Somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Tenemos los derechos de un hijo, pero también tenemos las obligaciones. Dice que debemos de reprender las obras de las tinieblas y ahora mostrarnos como hijos de luz. Amén. Ahora vamos a explicar aquí brevemente lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice,
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida natural, la piedad, la devoción a Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es Dios el que nos buscó. Ni siquiera nosotros buscamos a Dios, sino que es Dios el que fue a buscarnos a nosotros, mediante una invitación, mediante alguna persona, mediante algún canto, mediante alguna lectura, alguna predicación. Dios habla a nuestra vida, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos las promesas de ser parte de la familia de Dios, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí es lo que quiero hacer mucho énfasis. Lo que estamos haciendo la comparación de una adopción natural entre nosotros. Les decía que aunque el hijo adoptado, la hija adoptada llega a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que un hijo natural, pero en sí, en él, pues no tiene la genética dada por estos padres adoptivos, sino tiene la genética que viene de sus padres biológicos. Voy a poner un ejemplo. Si un matrimonio de tez blanca, de cabello claro, adoptan a un niño de color, el niño no por ser adoptado va a cambiar de color, sigue siendo tiene en sus genes lo que trajo de su naturaleza biológica, de sus padres biológicos. ¿Sí estamos entendiendo? Pero con nosotros sucede una cosa diferente con Dios. No solamente somos adoptados legalmente, tenemos los derechos de un hijo adoptado, sino que el Espíritu obra en nosotros para irnos transformando a la naturaleza divina. Dice aquí, que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que tenemos la posibilidad de parecernos a Cristo. Estamos hablando en un sentido espiritual, no en un sentido físico. Ahora dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos pecaminosos, ¿no? Los deseos que tenemos de hacer cosas que no le agradan a quién, a Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Es un camino, es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Hemos depositado nuestra fe en Jesús, ahora somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, pero tenemos que aprender a comportarnos como miembros de la familia de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿cómo debemos de hacer este proceso? Aquí va a dar un esbozo de lo que debemos de hacer. Dice que con toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, esta fe que nos dio el acceso a esta relación nueva con Dios, de ser parte de su familia, a esa fe tenemos que añadirle virtud. Virtud habla de esta entrega, esta voluntad de buscar, de servir, de seguir a Dios. Y a la virtud tenemos que añadirle ¿qué? Conocimiento. ¿Para qué? Para que sepamos exactamente cómo es Dios, qué espera Dios de nosotros, cuántas cosas Dios nos ha dado. El conocimiento es muy importante, hermanos. Por eso estudiamos la Biblia, por eso los domingos tenemos un momento de estudio bíblico para comprender cuál es la voluntad de Dios y cómo debo de ajustar mi vida a la voluntad de ¿quién? De Dios. Hay gente que cree fábulas, ¿verdad? Que cree cosas que no son reales, pero las toma como si fueran ¿qué? Reales. ¿Qué puedo dar de ejemplo para que lo entendamos? ¿Verdad? Hay gente que va con gente que supuestamente invoca a los muertos porque quieren tener un mensaje con su abuelita, con el abuelo, con el... no sé. Entonces, la falta de conocimiento en las personas da por hecho que eso puede suceder y llegan con gente que solamente los chantajea o los engaña
diciéndoles que van a invocar al abuelo, esas cosas no suceden porque la Biblia dice lo siguiente, que las personas que han muerto nunca regresan. ¿A dónde? Aquí. No pueden regresar. Nadie puede invocar a alguien que ya ha fallecido. Además, esa práctica o esa idea o esa acción le es desagradable a Dios, es algo que Dios abomina. La palabra abominación es que es algo que Dios no soporta. Dice que Dios dice, no consultaréis a quienes, a los muertos. Ahora, es un ejemplo. Entonces, la gente que no tiene ese conocimiento, pues puede caer en ese tipo de errores porque no entiende o no conoce que son cosas que no le agradan a quién, a Dios. Por eso, a la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le desagrada? ¿Cómo puedo buscarlo? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo recibir las bendiciones que Dios tiene para mi vida? Pero también el conocimiento es en sí mismo algo imperfecto. A ese conocimiento, dice el verso 6, tenemos que añadirle dominio propio. La capacidad de no volcarnos, voy a poner otro ejemplo, por nuestras emociones, sino que tenemos que tener la razón, el conocimiento conectado con nuestro corazón para tener ese dominio propio. Hay gente que no puede dominarse en muchas áreas. Voy a poner un ejemplo para que nos quede también claro. Hay gente que cuando se enoja pierde los estribos, se enoja, empieza a gritar, empieza a manotear, y por más que se le quiere calmar, por más que se le dan razones, hay personas que cuando se enojan se pierden, ¿no? Y no entienden razones y se ponen violentas y ofenden y hacen muchas cosas, aunque después se arrepienten, pero ya las cosas ya las hicieron. Esa persona no domina su sentimiento de enojo, tiene problemas de control de ira, es un ejemplo, puede ser alguna otra área en nuestra vida. Entonces al conocimiento tenemos que añadirle ¿qué? Dominio propio. Y también a ese dominio propio tenemos que añadirle paciencia, el arte de saber esperar en Dios, de saber que todo tiene un momento, todo tiene un tiempo y que Dios está con nosotros y que Dios tiene el control de todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Bueno, también a esa paciencia hay que añadirle algo más. A la paciencia tenemos que añadirle piedad. Esta palabra que se traduce aquí como piedad, que en el griego es una palabra que se llama eusebia, que también se deriva un nombre, Eusebia o Eusebia. Pero esta palabra de piedad, en su acepción en español, pensaríamos que significa misericordia, ¿no? Tener piedad de alguien. Pero en sí, el significado de esa palabra es lo siguiente, es la devoción a Dios, la búsqueda de las cosas de ¿quién? De Dios. Alguien que era piadoso significaba que era una persona que tenía temor de Dios, una persona que buscaba agradarle. Su contraparte de alguien que no era piadoso es el impío, quiere decir el que no le importan las cosas de ¿quién? De Dios. Entonces, entendiendo esto, dice aquí que a la paciencia tenemos que añadirle esa piedad, esa devoción de las cosas de Dios. A la piedad tenemos que darle otro ingrediente, afecto fraternal. Ahora, miren, este afecto fraternal habla precisamente de la relación que hay entre hermanos. Tenemos que aprender a tratarnos como hermanos. Si somos hijos de Dios, si somos parte de la familia de Dios, tenemos que aprender a tratarnos como hermanos. Y aquí voy a hacer otra comparación. Miren, naturalmente usted y yo tenemos familia, tenemos padres, tenemos hermanos, o la mayoría tenemos hermanos. Habrá algunos que sean hijos únicos, pero son muy pocos. La mayoría tenemos hermanos y hermanas, ¿no? Pero no porque seamos hermanos y hermanas, a veces todos nos llevamos ¿qué? Bien. Hay familias donde los hermanos no se hablan, están peleados casi a muerte, y más si tienen problemas de la herencia y problemas de ese
veces llegan hasta los juzgados, a los golpes, a la violencia. Entonces Dios nos está diciendo, miren, ustedes son hijos míos, tienen que aprender a tener afecto, ¿qué? Fraternal, a tratarse como ¿qué? Como hermanos, a ayudarse, a protegerse, a valorarse. Eso es lo que debería hacer una familia. Desgraciadamente las familias que no tienen en el centro a Cristo, pues no están bajo ese conocimiento y por eso hay tantos pleitos, tantas iras, tantos problemas en las familias. Pero nosotros ahora somos la familia de ¿quién? La familia de Dios. Tenemos que aprender a tratarnos unos a otros como ¿qué? Como hermanos. No solamente el hecho de decirlos, porque es fácil decirlo, hermano o hermana. Tenemos que aprender a tratarnos como ¿qué? Como hermanos. Y no solamente eso, esto es el afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que agregarle algo más importante, que es el amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. En este ejemplo que estamos viendo aquí en esta lectura, estamos viendo cómo este avance es como una escalera que vamos subiendo, nos va a permitir cada vez más parecernos ¿a quién? A Cristo. Porque Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? Por sus amigos. Y Cristo puso su vida ¿por quién? Por nosotros. Y nos dice a través de esa palabra que les dio a los discípulos, les dijo, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O sea, esa relación que teníamos con Dios, que éramos los esclavos y Él era el amo. Sino que ahora os llamaré ¿cómo? Amigos, porque os he mostrado todo lo que yo o el Padre ha hecho en su voluntad. Ahora, somos parte de la familia de Dios y tenemos que llegar a ser como Cristo. Esta es la meta. A lo mejor a muchos se imaginen que es muy difícil, pero ese debe de ser el camino que debemos de llevar. Tratar de parecernos en la forma de actuar ¿a quién? A Cristo. Hoy tenemos ayudas que nos permiten hacerlo. ¿Cuál es esta ayuda? Dice que la principal ayuda es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a verlo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos nuevamente. Romanos, ahorita les digo exactamente la cita. Perdón, es en Primera de Corintios, es adelantito. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Después de Romanos está la primera carta a los Corintios. Vamos a ir a su capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y nos dice aquí algo muy interesante. Dice, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Algo que funciona en nuestra percepción de entender cómo ve Jesús las cosas y cómo nosotros debiéramos de verlas. Es un ejercicio para mejorar nuestras relaciones y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno se pregunta a sí mismo si esto que uno va a hacer o uno va a decir lo haría también Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús
en esta u otra área de nuestra vida. Ahora vamos a hacer énfasis otra vez, vamos a ir a la carta de Tito, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Carta de Tito. Vamos a esperar que todo. Entonces estamos hablando de que hay un cambio ahora en aquel que pone su fe en Jesús. No solamente es algo así, un pensamiento, sino es una realidad. Hemos cambiado, hemos sido traspasados desde las tinieblas a la luz. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos ha recibido como parte de su familia. Tenemos los derechos, tenemos también las obligaciones de un hijo delante de Dios. Entonces, si ya lo encontraron en carta de Tito, en su capítulo 3, voy a empezar a leer desde el versículo 3 en adelante, dice aquí: porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo? Insensatos, ¿no? Como que no estábamos en nuestros cabales, rebeldes, íbamos en contra de la voluntad de Dios, extraviados, estábamos perdidos sin Dios, esclavos de concupiscencias, les decía, de esos deseos de la carne que quieren satisfacer las personas que no tienen temor de ¿quién? De Dios. Esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, ¿cómo? Los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, después voy a seguir leyendo. No es por obras, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. No es porque usted quiera ser muy bueno, porque haga una manda o porque vaya en una peregrinación. No es a través de esas cosas, sino de una concepción diferente de la realidad. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Y aquí es donde estábamos hablando, haciendo esta hincapié en que esta adopción que ahora tenemos en Cristo también funciona en nosotros como un nuevo nacimiento, de lo que hablábamos hace 8 días. Que Jesús dijo: es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a nacer otra vez? Decía Nicodemo. Jesús le dice: es que el que nace del Espíritu, ¿qué se convierte? En un espíritu. Aquí nos está hablando primero de una regeneración, que nuevamente hemos sido transformados, y también nos habla de una renovación. ¿Pero una renovación en qué? En el Espíritu. Amén. Porque antes no podíamos agradar a Dios porque por naturaleza éramos pecadores, pero ahora podemos agradar a Dios porque el Espíritu Santo es nuestra ayuda para agradar a ¿quién? Entonces habla aquí del Espíritu Santo. Vamos a continuar en el 6. Nos dice: el cual derramó en nosotros. ¿Cómo lo derramó? Abundantemente. Está hablando del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, ahora éramos culpables, pero ahora somos inocentes,
pero por la gracia de Dios viniésemos a ser herederos nuevamente, conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de Dios. ¿Qué está preparando Dios para sus hijos? Jesús dijo: no tengan temor, se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Voy pues a preparar un lugar para ¿quiénes? Para nosotros. O sea, Dios está preparando, Jesús está preparando un lugar para que un día nosotros vivamos con Él allá. ¿En dónde? En el cielo. Esta herencia, dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? No es por buenas obras que Dios nos haya perdonado, pero ahora que le conocemos, ahora que somos sus hijos, ahora que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ocuparnos ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Entonces, hermanos, vamos a concluir, vamos a hacer un cierre de este tema. Nosotros que naturalmente éramos criaturas de Dios, porque Dios creó a Adán y creó ¿a quién? A Eva. No éramos hijos de Dios, éramos criaturas de ¿quién? De Dios. Había una relación porque Dios es nuestro creador. Pero ahora, a través de la fe de Cristo Jesús, podemos llegar a ser hijos de Dios. Hijos con plenos derechos, con derechos a heredar, pero también con responsabilidades, con obligaciones de dar un buen testimonio, de ser ahora, portarnos como hijos de luz, dice aquí la Escritura, algunos de los versículos que leímos. Nuestra ayuda es el Espíritu Santo, que provoca en nosotros que ahora nos vayamos pareciendo cada vez más ¿a quién? A Dios, a Jesús. Eso es lo que pretende Dios de nosotros. Y es en ese camino que debemos andar. Vimos muy ligeramente este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, que decíamos que hay que irle añadiendo a las cosas, ¿no? A la fe hay que añadirle virtud. A la virtud hay que añadirle conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle paciencia. A la paciencia hay que añadirle piedad. A la piedad hay que añadirle ¿qué? No, nos faltó dominio ¿qué? Propio. Y ese dominio propio también hay que añadirle afecto fraternal. Y por último hay que añadirle ¿qué? Amor, para que vayamos cada vez siendo transformados a su misma imagen. Y con esto queremos dar la bienvenida a todos los que hoy están con nosotros, quizás por segunda vez, y decirles que son bienvenidos a la familia ¿de quién? De Dios, y que debemos de aprender a tratarnos nosotros como una familia. Tenemos esa confianza, tenemos ese respeto, esa valoración de podernos ayudar unos a otros, porque somos hermanos en Cristo Jesús. No solamente es un título, sino debe ser una realidad. Debemos de tratarnos como hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver.